El tema que va a tratar, repito, va a ser el reporte, investigación y análisis de accidente e incidentes de trabajo. Este es un tema bastante importante porque muchas veces tenemos algún problema que se suscita, algún incidente o algún accidente dentro de nuestra empresa y ahora, ¿qué hacemos? Vienen las autoridades, nos piden informes, nos piden reportes, viene la misma, los mismos departamentos de seguridad e higiene dentro de nuestra empresa y a veces no sabemos igual qué hacer, cómo responder, cómo podemos justificar o inclusive hacer los cambios pertinentes para que esto no vuelva a suceder. Y de esa manera, obviamente, tomar una decisión mucho más efectiva, más acertada, para que esto no se vuelva a suscitar. Lo ideal, obviamente, es prevenir, evitar que esto se suscite, pero ¿y ahora qué es lo que tenemos que hacer? En este caso, nuestro querido amigo Daniel nos va a explicar todo este proceso y por ello obviamente le damos la bienvenida. Daniel, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, cuéntanos, el auditorio es todo tuyo. Gracias, Cristian. Un gusto saludarlos desde México. Para mí es un honor estar aquí con ustedes y poder compartir pues este tema muy importante, ¿no? Que en todo centro de trabajo estamos expuestos a que nos ocurra. Sin embargo, por ahí vamos a ver algunas metodologías las cuales nos van a poder ayudar a desarrollar ciertas características, ¿sale? Si bien iniciamos primero lo que es un accidente. Un accidente engloba muchas palabras, es decir, el acontecimiento no deseado que provoca daños a la persona y o a la propiedad. Es decir, ya se ve afectada una persona, ya se ve afectada mis instalaciones, mis procesos. Aquí es cuando ya viene la alarma y nos dice, tenemos un accidente, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿A quién hay que avisar? Pero viene la parte legal. No hay que dejar la parte legal que de alguna forma es muy importante. Es decir, algunas estadísticas que nos requieren acá en México, en el Instituto Mexicano del Seguro Social nos dice que el 79.7% de la población que es lesionada, es decir, que tienen de un trabajo formal, en México existen estos accidentes. Pero sin embargo, algo bien importante que quiero resaltar aquí, que dicen que en promedio han ocurrido 527,802 accidentes, distribuidos en los accidentes de trabajo, de trayecto y de enfermedad general. Sin embargo, no deja de ser un estadístico que esto nos puede causar como una alerta. Y esta alerta tenemos que empezar a enfocar encaminados a qué vamos a hacer, cómo lo vamos a prevenir, qué medidas de control, si estas medidas de control son óptimas las que tenemos y qué vamos a hacer para evitar que vuelva a ocurrir, ¿sale? Entonces, si ven el mapa aquí de la estadística, pues sí nos dice que realmente es muy costoso tener accidentes. Tener muy costoso que cada uno de estos hay que intervenirle tiempo, hay que colocar metodologías, hay que hacer esta investigación de estos accidentes. Sin embargo, yo creo que la parte fundamental de esto es que cada uno de nosotros veamos cómo evitar o llegar a este punto, ¿sale? Por ahí decíamos el compañero que está dando la capacitación de equipos de protección personal. El equipo de protección personal es la última barrera. Entonces, para la investigación de accidente es la última barrera que tenemos que tomar en cuenta nosotros. Nosotros tenemos que guiarnos mucho en la prevención para evitar que pasen accidentes y no ver estas estadísticas y no preguntarme cómo hacer una investigación. No existe una investigación muy buena de un accidente. La investigación del accidente es cuando alguna de mis metodologías ya no está. Cuando el trabajador no traía equipo de protección personal, siempre y cuando el trabajador no siguió una de las pautas esenciales de seguridad. Entonces, en la parte de accidentes, esta es la última metodología que yo tengo que hacer cuando ya tengo un problema. Sin embargo, también me dice el estadístico, algo bien importante, que en los números de accidentes de trabajo en México del 2008 al 2021, es esta información, dice que hay un alce en el 2016 y viene un repunte también en lo que es en el 2019. Sin embargo, estamos observando que esas estadísticas pues van hacia arriba, luego bajan y luego van hacia arriba, luego bajan. ¿Por qué? Porque como les comento,
Esto tenemos que empezar a trabajar mucho en la prevención para empezar a determinar ciertos parámetros que nos van a ejecutar la planeación, la ejecución de estas actividades. Es decir, hay que trabajar en lo que es la prevención. Sin embargo, por aquí la Ley Federal del Trabajo en México nos dice en el artículo 474 que el accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata a la posterior, es decir, por la muerte repentinamente en algún ejercicio con motivo de trabajo que requiere que sea en un lugar en tiempo que preste su servicio dentro del centro de trabajo. Queda incluido la parte de la definición anterior, los accidentes que produzcan al trasladarse al trabajador directamente a su domicilio, al lugar del trabajo y hasta que él llegue ahí. Es decir, ese se convierte en un accidente de trayecto. Sin embargo, la parte esencial de esto es, pues, cómo no tengamos accidentes, ¿sale? Entonces, esto es lo que nos dice la Ley Federal del Trabajo en el artículo 474, o en México, cómo prevenir qué es un accidente de trabajo, ¿verdad? Pero también existen las causas de los accidentes. Las causas de los accidentes dicen que los accidentes no son iguales siempre, no es el mismo caso. En muchas ocasiones, y yo creo que en su mayoría, van a ser muy variados y no son determinantes los mismos procesos de investigación. Es decir, el accidente de una maquinaria no va a ser el accidente, va a cambiar. Todo este proceso de investigación nos va a llevar a tener estas posibles causas. Y estas posibles causas es cómo eliminar que me vuelva a suceder. ¿Cómo voy a generar o cómo voy a llegar hasta el trastorno de esos principales problemas que me ejecutan a mi centro de trabajo y que me empeoró? ¿Sale? En el proceso de investigación de los accidentes, otros son menos, hay que determinar, o son muy determinantes. ¿Por qué? Porque son muy extensos, son muy exclusivos, y al final lo único que llegamos a la causa raíz es que el personal no contaba con equipo de protección personal. Entonces, la causa principal que nosotros dimos es que no traía equipo de protección personal. Hay que esperar, hay que hacer un análisis bien, hay que determinar, hay que someter esa información y verificar por qué no traía equipo de protección personal. Ah, porque en el almacén no había. ¿Y por qué no había? Ah, porque no generaron una orden de compra para comprar el equipo de protección. ¿Por qué no? Entonces viene un poquito más el trastorno y no nada más es que el personal no traía equipo de protección personal, ¿sí? Para estos antecedentes nos van a ayudar bastante para que cada uno de nosotros verifiquemos y analicemos a detalle lo que es el accidente, ¿sale? Según Elbert William, este alemán, en el 1931, por ahí creo que muchos conocemos lo que es la pirámide de Heinrich, desarrolló una teoría bien importante que decía que el efecto del dominó, el 88%, perdón, de los accidentes estaban provocados por un acto humano peligroso, y decía, y el 10% por condiciones peligrosas, pero venía un 2% que eran hechos fortuitos que conllevaba esto, que al final el factor humano involucraba bastante. Y para esto él desarrolló este efecto de dominó que le llamaba pérdida, incidentes, causas inmediatas y también lo que son las causas básicas, pero falta de control. Entonces decía él que si alguno de estas estrategias se caía, al final todos caían como un dominó. Por eso le llamó efecto dominó. ¿Por qué? Porque no podíamos retirar alguno de ellos sin que los demás se cayeran. Al final dijo él, yo muevo la tercera pieza y yo creo que no va a funcionar. ¿Y cuál es la tercera pieza? Por las causas inmediatas, ¿verdad? Que vamos a trabajar bastante. Sin embargo, algo esencial que propuso fue una cadena de sucesos de 5 factores en el accidente. Él llamó mucho la importancia en cada uno de ellos sobre el siguiente para asimilar. ¿Qué dijo? ¿Cómo lo vamos a hacer con estas fichas de dominó? Que cuando vayan cayendo una sobre la otra, llegue aquí tener una secuencia. Y esa secuencia es revisar los factores del accidente para evitar que nos vuelvan a ocurrir, ¿sale? ¿Cuál puede ser el antecedente al entorno social?
que son 5 pasos importantes. El fallo del trabajador, ¿en qué falló el trabajador? ¿Por qué falló el trabajador? El acto inseguro o unido, el accidente, el cuarto, el daño, la lesión que se ejecutó en ese momento por el accidente, pero sin embargo dice que también por cada accidente grave o mortal que tenga una organización, un centro de trabajo, venían atrás de él 29 accidentes de lesión de baja temporal y venían 300 acciones sin lesiones. Es decir, por cada incidencia que tú tengas menor, eso es un foco rojo que nos va a decir que podemos tener un accidente grave o mortal. Entonces, ¿qué tenemos que trabajar bastante? En la pirámide, en la parte baja, cuando tengo un pequeño índice cuantitativo, que empiezo a cuantificar esta parte, que veo que el índice de frecuencia va hacia el alza por algún incidente menor, es allí cuando tenemos que entrar y cortar y trabajar mucho con lo que es la prevención. Sin embargo, esta parte esencial que nosotros detectamos o vemos, llegamos en un segundo a tener un accidente grave o fatal. Entonces sí se tiene que trabajar bastante en estas causas importantes, ¿sale? Sin embargo, algo que tenemos que investigar dentro de los accidentes y que tenemos que seguir los procedimientos es durante estos accidentes identificar aquellas causas que lo originaron. ¿Qué potencial te lo originó? ¿Cuáles fueron las fuentes de origen? A lo mejor este accidente provocó otros accidentes, ¿verdad? Posibilidad para gestionar la parte de la eliminación del riesgo. Hay que eliminar el riesgo. En ocasiones, ese factor nos va a ayudar bastante a tomar en cuenta que existen riesgos y peligros en cualquier momento que estamos, en cualquier actividad, en cualquier actividad que estemos desarrollando. Sin embargo, lo que tenemos que empezar a trabajar siempre es con la seguridad, con la salud de los trabajadores. Por tanto, tenemos que hacer fundamental el proceso de contar con un proceso de investigación de accidentes, ¿sale? Que tenga un objetivo, que sea veraz y que permita tales metas, ¿sale? Y que esas metas se cumplan y que sean metas alcanzables, porque en ocasiones colocamos una meta incansable y eso ya no se convierte en un objetivo, eso no se convierte en veraz. Este procedimiento tiene que ser al alcance de toda la organización, al alcance distribuido de todos los miembros de la organización. ¿Para qué? Para que hagamos o desarrollemos una investigación de incidentes y de accidentes, empezar a cuantificar. Al empezar a cuantificar todo este tipo de incidencias me va a ayudar a mí a hacer mejor un análisis de riesgo. ¿Qué causan los accidentes? Los accidentes, lo importante, considerar que cuando investiguemos un accidente debemos enfocarnos en sus causas, en la falta de control y cuáles fueron aquellas fallas específicamente, si hubo una ausencia, alguna debilidad de las medidas de equipo de protección personal o de las medidas de protección. Sin embargo, también de la parte de salud del trabajo. Para esto, las causas esenciales de los accidentes se dividen en causas inmediatas, que son aquellas debido a los actos o condiciones subestándares que nosotros contenemos, los estándares que nosotros vamos a manejar en mi centro de trabajo. De aquí se dividen en dos: condiciones subestándares, que es una condición en el entorno del trabajo que puede causar un accidente. Sin embargo, tenemos los actos subestándares. Son prácticas incorrectas ejecutadas que sabe el trabajador que está mal y así la sigue ejecutando. Es cuando le puede causar un accidente. Es cuando está en la línea de fuego. Es cuando el trabajador tiende a lesionarse. Entonces tenemos que trabajar mucho en condiciones subestándar y actos subestándar. Normalmente bien conocidos como condiciones inseguras y actos inseguros, que esa es la parte esencial de los accidentes. Y lo único que vamos a hacer es que la persona no se me lesione, que la persona no tenga un accidente de trabajo o una enfermedad de trabajo. Eso es la parte esencial con la cual tenemos que trabajar bastante. Pausas básicas que tenemos que tomar en cuenta. Existen pausas que tenemos que seguir muy rigurosas, como factores personales, factores de trabajo.
en el entorno, cuál es la causa esencial. A lo mejor las condiciones en las cuales mi trabajador no son favorables, el centro de trabajo no es favorable, pues nos la vamos a pasar a hacer investigaciones de accidente toda la vida. Sin embargo, existen estos factores de trabajo y no corrijo los factores de trabajo y no estoy sumiendo medidas de control, pues voy a pasar investigando accidentes toda la vida. Entonces sí tenemos que revisar cuáles son estos factores. El factor personal, referido a la limitación de experiencias, fobias o tensión que presente el trabajador durante sus actividades en el centro de trabajo. Probablemente el trabajador le tiene una fobia a aprender, y realmente eso es un factor importante en el cual tenemos que tomar en cuenta. Factores de trabajo referidos, es decir, las condiciones, el medio ambiente de trabajo, el clima, ¿sale? Eso también puede afectar las causas básicas. Dentro de la organización, también que los métodos de trabajo, instructivos de trabajo, sean óptimos para su entendimiento. En ocasiones tenemos un método muy robusto y pues realmente pues no le damos la importancia a ese método, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es muy extenso, me da flojera leer, me da la impresión de que no lo puedo hacer. Sin embargo, tenemos que empezar a tener la parte también del ambiente de trabajo, también los cambios de turno, rolar turno, las personas también esto puede afectar, el cambio de maquinaria, que la máquina esté fallando, que los equipos no sean los correctos que le estamos utilizando, que el material, que los dispositivos de seguridad están fallando. ¿Qué estamos haciendo para corregir esas partes esenciales? Que el sistema de mantenimiento esté funcionando, que no la máquina esté parando, que no llegue a fallarme o que presente fallos durante mi operación. El ambiente, los procedimientos, la comunicación, entre otros, esa es la parte esencial de lo que tenemos que empezar a cuidar. Sin embargo, yo creo que la parte esencial de esto es que todos estos factores dentro de una investigación salgan y que determinemos si el trabajador tiene 22 días que no descansa, es un factor de fatiga. Perdón, es un factor de fatiga el cual el trabajador se te va a lesionar en algún momento. Entonces, esas medidas de control que tú tienes que colocar es que cada uno de los pasos importantes que tú veas es que analices lo que viene atrás, todas estas causas que nos pueden generar. Procesos de una investigación de accidentes por etapas. Estas etapas de una investigación de accidentes, hoy en día hay muchas metodologías, por aquí les voy a estar hablando por al menos 5 metodologías, que cada una de ellas nos lleva a un objetivo, y ese objetivo es el bien común de que vuelva a ocurrir, y que esas medidas que nosotros estamos poniendo ya no vuelva a ocurrir, ¿sale? El proceso de esta investigación se desarrolla con un análisis de la escena, recopilación de evidencia, descripción, fotos, momentos. Yo te recomiendo, delimita el área, cierra tu área, tu centro de trabajo, tu área, para que llegues al fondo, al trastorno de lo que fue. ¿Quiénes vieron? ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo fue? Ten mucha evidencia. ¿Por qué? Porque esa línea de tiempo te va a ayudar en los hechos que tú vas a generar. Después de un análisis de la escena, viene la descripción del evento. ¿Cómo está este evento? ¿Cómo fue? ¿Cómo ocurrió? Pregúntate. Viene un análisis de causas. Por ahí les comentaba que dentro de estas 5 metodologías que vamos a ver, pues son las más comunes. Sin embargo, no son las únicas. Cada quien, yo creo que hacemos más sencillo nuestro trabajo. Sin embargo, pues esta experiencia me ha llevado a conocer estas 5, ¿sale? Por ahí vamos a ver, el más común, el que utilizamos es el árbol de falla o errores, que es un método deductivo en el cual analizamos la parte de la prevención de la parte de la selección en eventos para evitar que vuelva a ocurrir desde el origen del mismo, ¿sale? En la parte también que tenemos que revisar es el hecho que no sea deseado y que no necesariamente debe ser un daño, ¿verdad? Pero sí con el objetivo de llegar a alcanzar esa meta en la cual en esta metodología
tenemos que buscar mucho en qué pasó el evento, por qué ocurrió, y nos vamos haciendo hasta llegar a la causa esencial, que ese es el más común que utilizamos en los centros de trabajo. También existe lo que es el método de análisis de cadena causal. Este método pues está basado en el modelo casual, es decir, de pérdidas, también en el cual pretende desarrollar alguna parte simple, como la parte esencial de los hechos, como la parte de dónde ocurrió en el lugar o alguna pérdida. Es decir, cada una de estas etapas busca los antecedentes anteriores preguntando por qué. ¿Por qué sucedió? ¿Por qué no teníamos equipo de protección personal? Porque no lo habían comprado. ¿Por qué no lo habían comprado? Porque no había presupuesto o no estaba presupuestado. ¿Y por qué no estaba presupuestado? Entonces, la parte esencial de este método pues, nos ayuda al porqué de las cosas. Otro que también es esencial, que es el método de los 5 por qué, que es el que les comentaba ahorita, algo muy sencillo, sin embargo, que hace preguntar 5 veces el porqué de una acción hasta encontrar el origen, es decir, el porqué de las cosas, el por qué se va desarrollando, el por qué no lo compraron, el por qué no lo adquirieron, ¿vale? Son 5 por qué. Otro método, él es el SKT. Este también se llama técnica de análisis temático causas, es decir, el cual permite a las compañías concentrarse en los procesos de investigación de incidentes. Este es muy importante porque empiezas a detectar la causa raíz y el uso de algunas tablas alineadas a estas causas, donde ya viene muy robusto para que ustedes puedan conocer esta metodología y que les permita llegar a la causa raíz esencial. Sin embargo, el último método que podrán utilizar es el método ICAM. Este va un poquito más allá de la causa única, pero identifica una gama de causas inmediatas, es decir, factores contribuyentes, causas subyacentes, que nos va a ayudar a evitar de una manera que ya no vuelva a ocurrir el accidente. Sin embargo, como les comento, yo creo que las metodologías pueden utilizar bastantes, de las cuales cada uno de nosotros podemos desarrollar, ¿sale? También el diagrama de Chicago de pescado también es bien conocido, sí lo podemos utilizar, sí. Obviamente por ahí, Darwin, lo único que yo te recomendaría es llegar a la parte esencial de lo que es la investigación de este accidente, ¿va? Entonces, recordemos, y se los voy a estar mencionando en el transcurso de esta charla, es realmente hay que evitar en cómo buscar estas metodologías, ¿no? Cómo no hacer estas metodologías, cómo no llegar a hacer una investigación de accidentes, ¿sale? Entonces, sí se puede hacer cualquiera de los que nosotros conocemos, ¿sale? Ejemplo, aquí el módulo casual de pérdidas. Tenemos 5 factores, que es la pérdida, el accidente-incidente, causas inmediatas, causas básicas y falta de control. Viene la falta de control, viene un sistema inadecuado, viene un estándar inadecuado, cumplimiento inadecuado, no hay equipo de protección personal, no hay supervisión, no hay una guarda de protección. Aquí esta falta de este control nos va a llevar a una causa, que es una causa básica. Viene un factor, puede ser factor personal o un factor de trabajo. ¿Cuál puede ser un factor personal? Que el personal ya no quiera o utilizar el equipo de protección personal, que el personal de mantenimiento retire una guarda de protección personal, y después viene lo que son las causas inmediatas, ¿sale? Como actos y condiciones estándar, que era lo que veíamos, ¿sale? Pero ¿quién quitó esa guarda? ¿Por qué quitaron esa guarda? Para hacer un ajuste, porque está dentro de mi procedimiento. ¿Quién la va a instalar? En ocasiones llega personal de mantenimiento, retira sus equipos y ya no los vuelve a colocar. Si no tenemos una falta o un control, revisar que una vez después del mantenimiento se coloquen todos los dispositivos de seguridad, esto me puede causar un daño. Y después viene lo que es el accidente o el incidente. Puede ser con contacto con energía, con alguna sustancia, puede ser con que el trabajador metió porque no había la guarda de protección. Sin embargo, también viene la pérdida, daños a la persona o pérdidas en la propiedad. ¿Sale? Sin embargo, estas metodologías que existen, nos podemos dar cuenta que nos van a llevar a un mismo objetivo, encontrar la causa raíz. Las metodologías que podemos utilizar por ahí es que encuentres la causa raíz, que es la parte esencial.
de una investigación de accidentes. Es importante también que consideremos metodologías de investigación como ejemplo, método LESCAT, el 5 por qué y demás, el diagrama de Ishikawa. Lo importante al final es que nosotros fomentemos o familiaricemos la aplicación y practicidad y el objetivo de estas metodologías, que estemos trabajando constantemente, ¿sale? Sin embargo, un parteaguas de toda esta información son los procedimientos de esta investigación del accidente. Cuando estamos desarrollando el procedimiento de esta investigación, debe ejecutarse en las etapas siguientes. Revisión de antecedentes. ¿Ya había ocurrido? Y si ya había ocurrido, ¿qué fue lo que falló? ¿Sale? Si al compañero, si al trabajador ya había sufrido otro accidente, ¿por qué fue? Todos estos antecedentes me van a ayudar a mí a cuantificar dentro de una investigación. Otra de las partes, el investigador debe revisar todos los antecedentes que debe constar en aviso del accidente de trabajo, carpeta de investigación de la empresa. Viene aquí en algunos países y yo creo que por la parte esencial del seguro social, tenemos que empezar a dar aviso a las autoridades que tuvimos un accidente, ¿sale? ¿Por qué? Porque tienen que empezar a cuantificar y hacer un proceso de investigación, ¿sale? Por ahí algunos tenemos hasta, por ahí veía una nota en Ecuador, digo, igual estoy mal, corríjanme, que teníamos hasta 10 días hábiles para reportar este accidente y teníamos de 30 días para recibir el resolutivo. Por ahí me estuve metiendo en alguna información bibliográfica en Ecuador, donde veía mucho esa parte que teníamos 10 días hábiles. Y esto es importante, que en estos 10 hábiles, así sean 3 días hábiles, pues tenemos que llegar a la parte esencial que es la causa raíz de estos accidentes. También algo que tenemos que empezar cuando estemos haciendo la investigación, la observación, ¿verdad? La observación es la parte esencial del lugar de los hechos. ¿Con quién hay que entrevistar? Hay que entrevistar quién vio el hecho o la actividad que estaba desarrollando el trabajador, el responsable de seguridad y salud en el trabajo, la empresa. Por aquí en México, bajo la norma 019 de la Secretaría del Trabajo, nos pide tener una comisión mixta de seguridad e higiene en los centros de trabajo, es decir, tanto trabajadores patrón como trabajadores de trabajadores se funge una esencia de esta comisión. Ellos también investigan la causa raíz de estos accidentes y ellos se desarrollen esta visión y esta observación y así sumar un poquito más el fondo de lo que pudo haber causado el accidente, ¿sale? También hay que tener que cada una de las estructuras gerenciales que nosotros tenemos en los centros de trabajo, esto debe tener siempre y cuando la gestión de cada uno de ellos y cada uno de nuestros instructivos de trabajo nos los van a tener o van a venir porque en ocasiones por ahí hacen dos partes de preguntas y muy importantes. Igual se las voy a comentar de una vez. Marco, nos pregunta Marco, nos dice, independientemente del accidente, debemos aplicar el árbol de causas para tomar los correctivos inmediatos. Es correcto, Marco. Yo creo que es la parte esencial del árbol de causas para empezar a fomentar con la parte de la prevención. Mari también nos hace una pregunta, dice una consulta, si no hay testigos cuando ocurrió un accidente, ¿qué se puede hacer? Ya que solo quedaría el testimonio del accidentado. Sí, sin embargo, en los centros de trabajo, algo que nos ha ayudado, digo, no en todos los centros de trabajo también, hay lo que es el circuito cerrado, ¿verdad? Cámaras de vigilancia, lo cual podemos ver videos también, por ahí cómo sucedió, y a buscar lo más a fondo y a llegar a ese accidente. Sin embargo, si no, pues lo único que tenemos que empezar a destacar esta parte, pues es el testimonio del accidentado. Sí, con eso nos vamos, con eso vamos a determinar, ¿verdad? Entonces, sí vemos la parte de la gestión administrativa y técnica y talento humano. Por ahí el estar haciendo algunas investigaciones, en ocasiones el trabajador está más asustado que si lo van a correr, que si lo van a iniciar. Entonces, esa parte sí es muy esencial
que en la cuales pues realmente hay que darle tranquilidad a la persona, hay que hacer el proceso que sea muy esencial, pero sin embargo no dándole sentir mal al trabajador, ¿sale? Por otra parte, las declaraciones y el conocimiento por ahí son importantes, ¿verdad? El estado de la opinión de cada una de las personas, la declaración del accidentado, eso es importante. Si hay testigos, no hay testigos, demás personas relacionadas, por ahí si hay cámaras de video, pues hay que agotar todos los medios que pudiéramos investigar. ¿Para qué? Para revisar la parte del resto de la información disponible y que ya el comité del centro de trabajo que desarrollen. Es decir, en cada centro de trabajo ustedes van a poder desarrollar ciertos trámites, es decir, quién es el que va a analizar, cómo lo van a analizar, cómo se va haciendo. Ejemplo, un claro ejemplo, en un centro de trabajo lo primero que se hace es que el supervisor, que es el mando medio, es quien ejecuta el proceso de investigación primario. Él es el que va a desarrollar ciertas características, ¿sale? Pero como les comento, esto va a depender de muchas ocasiones. Sin embargo, en algunos centros de trabajo se lo dejan mucho a lo que es el de seguridad, la parte de prevención, ¿sale? Entonces, cada instructivo, cada centro de trabajo tiene diferentes metodologías. ¿Quién deben investigar? Por ahí, pues lo que les comentaba hace un momento, pues cada empresa, cada estructura tiene diferentes consignas, sin embargo, cada uno debe de tener estos procedimientos y el cual más le mejor es el que le va a desarrollar, ¿sale? Creo que la parte de la investigación de las líneas, el personal clave que nos va a ayudar más es el que está en todo momento en la línea, es decir, todos los accidentes, incidentes que se puedan haber ocurrido en tiempo y forma, pues el mando medio, el mando directo, el supervisor, el jefe del área, el responsable del departamento, es el sector quien tiene que ejecutar una investigación inicial, ¿sale? Él es el primer pionero que debe recabar toda la información que pueda, a qué horas fue, cómo sucedió, quiénes vieron, si no hubo testigos, cuál fue el agente perturbador que pudo haber afectado, si la máquina estaba mal. Entonces, todo eso nos va a ayudar un poquito más. ¿Por qué? Porque hay distintos motivos, entre los que conviene destacar también algo esencial, conocer perfectamente el trabajo y la ejecución. Él, más que nadie, debe de conocer, como mando medio o supervisor, él debe conocer qué estaba haciendo el trabajador, ¿verdad? Porque a veces damos la indicación para que esa persona desarrolle ciertas actividades, entonces él sabe qué actividad lo puso a hacer, ¿verdad? Y también es el responsable de la ejecución. Conocer estrechamente a los trabajadores por contacto continuo, por ahí desde inicio de turno con algo que nos puede ayudar también en verificar es que el supervisor tenga contacto continuo con esa persona para evitar algún accidente. Presumiblemente aplicar las medidas preventivas, que es lo que vamos a hacer para que no nos vuelva a ocurrir inmediatamente y no esperar a que el de seguridad llegue al siguiente día, ¿verdad? O sin embargo, 2, 3 horas mientras que llega. Pues, ¿qué vamos a hacer ahorita para que vuelva a ocurrir? Toda investigación de accidentes debe aportar respuestas a las siguientes preguntas. Siempre hay que hacernos preguntas. ¿Quién resultó lesionado? ¿Qué ocurrió y a qué factores contribuyeron a que ocurriera? ¿Cuándo sucedió el accidente? ¿Dónde sucedió el accidente? ¿Por qué ocurrió el accidente? ¿Cómo pudo haberse prevenido este accidente similar para que se vuelva a repetir? ¿Dónde lo vamos a ejecutar? Las medidas de control para que nos vuelva a ocurrir. Entonces, estos factores son esenciales para que cada uno de nosotros veamos en dónde está resultando la causa raíz del problema, ¿sale? Sin embargo, dice la Organización Internacional del Trabajo que las razones para investigar un accidente son las siguientes: averiguar la causa del accidente para poder prevenir en un futuro se den algunos incidentes o accidentes similares. ¿Mediante qué? Capacitación al personal, con dispositivos de seguridad, con mejorar la supervisión, con mejorar los métodos de trabajo, con las medidas de seguridad, tenemos que bajar el riesgo. Es decir, tenemos que trabajar mucho en las partes preventivas, determinar dónde estuvo el error y qué dio origen a ese accidente, dar a conocer el riesgo del accidente a todos los trabajadores de la organización para hacer que pongan atención y tomen conciencia del trabajador desarrolló y que probablemente
omitió. ¿Sale? Entonces también hay que dar a conocer estos posibles riesgos para empezar a cuantificar y ver en dónde es donde está la causa raíz. Pero también hay que determinar en los hechos, nos van a servir para deslindar responsabilidades civiles, responsabilidades legales, perdón. Es decir, si tú al trabajador ya estuviste en la parte de capacitación, ya lo estuviste concientizando, ya estuviste tus metodologías y sin embargo tienes un accidente, eso es una herramienta importante para demostrar a la autoridad y la parte legal que por ti no quedó, ¿sale? Que la parte esencial de tu trabajo fue trabajar mucho en la prevención, sin embargo, cometiste algo. ¿Cuál fue? No dar capacitación. Aquí, pues la responsabilidad legal cae en uno, ¿verdad? Entonces sí tengan en consideración esta parte. También hay que saber qué proceso se puede resumir en los siguientes pasos y determinar. Podemos ayudar a los heridos, estar preparados al momento de realizar la investigación, estudiar el lugar del evento, asegurar el lugar de los hechos, reunir las evidencias posibles para esta investigación y analizar la información del suceso que permitió. Sin embargo, al realizar el registro de la información en formatos, estos formatos por ahí, yo traigo unos formatos muy buenos, igual por tiempos muy limitados, no se los voy a compartir durante esta presentación, sin embargo, por ahí les puedo pasar mi información por el chat y les mando esta evidencia de estos formatos. Es una serie de formatos donde nosotros vamos llevando como un checklist, desarrollando estas estrategias en las cuales van a estar desarrollando estos registros de la información, de toda la información y asumirla y llevarla a un proceso para evitar que nos vuelva a ocurrir. Eso es sumamente importante también. Recomendar algunos cambios de posición, algunas situaciones que estaban saliendo mal, eso también nos va a ayudar lo que es la investigación. Vamos a asegurar algunos que ocurran en los cambios y que estos cambios empiecen a tener ¿para qué? Para que nosotros al hacer la investigación, pues, ejemplo, resulta que el jefe de producción le dijo al trabajador que a partir de hoy en esta área no tenía que portar equipo de protección personal. Sin embargo, pues nunca medimos el riesgo y el riesgo fue que esa persona se me lesionó. Entonces, este tipo de cambios es importante que toda la organización vea y vea por el bien del trabajador. ¿Sale? Asegurar que los cambios ocurran, pero algo también que podemos dar respuesta a las siguientes interrogantes es, podremos tener información relevante como qué parte del cuerpo resultó herido, qué fue lo que la persona dijo que le ocurrió, quién lo acompañaba, quién dijo, qué le dijeron al médico o a la enfermera que lo atendió, al paramédico que lo atendió. En cada centro de trabajo tenemos estos instructivos, ¿verdad? Recordemos algo bien importante. Algo bien importante y creo que por aquí se nos olvida, ¿verdad? Que todo acto o riesgo físico juega un papel bien importante en cualquier organización. Y esto, entre mayor incidencias tengamos, recuérdate que viene un accidente grave o mortal. Entonces hay que trabajar mucho con este énfasis y es el papel importante que va a jugar durante una investigación. Pero hay que demostrar en la prevención, ¿sale? En ocasiones no es suficiente hacer una investigación del accidente. Se debe dar el seguimiento a las recomendaciones que el experto de seguridad haga o en su defecto el comité que tiene la organización pueda afectar para que vuelva a ocurrir el accidente, ¿sale? Entonces sí, empecemos a trabajar esto, algo que yo creo que es muy esencial y por aquí con esto termino. Dice que la prevención de accidentes en esta etapa es cuando podemos evitar los accidentes. Como ya he mencionado anteriormente, el principal objetivo de la seguridad es la prevención de los accidentes. ¿Cuál es la parte esencial de investigación de accidentes? Pues no investigar accidentes. Oye, quiero conocer una metodología, pues por ahí ya vimos algunas, ¿verdad? Sin embargo, no son todas. Cada país, cada situación, somos originados a que cada uno busque la mejor estrategia, ¿sale? Pero, ¿cómo no hacernos expertos en investigación de accidentes que no ocurra un accidente, ¿sale? Sin embargo, no tengo la medida de prevención de accidentes, vas a hacerte experto de cómo empezar a investigar accidentes, ¿sale?
al avanzar la capacidad de la humanidad, puede crear nuevas máquinas, nuevos procesos, nuevas tecnológicas. Ustedes deben de crear esos nuevos riesgos. Ustedes tienen que colocar esas medidas de control. Ustedes tienen que ir un poquito más allá de lo que puede provocar un accidente. Pero recuerda, no hay que creer que los accidentes son el precio normal e inevitable. Hay que pagar por el progreso. Eso no, no hay que creer. Es que al final va a venir un accidente. No, hay que trabajar en la prevención. Y van a venir nuevos procesos, nuevos cambios de sustancias químicas, va a haber nuevos metodologías, nuevos procedimientos. Esto no me va a originar un accidente siempre y cuando trabajemos con la parte de la prevención. Y algo esencial que es, para lograr la prevención de los accidentes es necesario que todos se involucren en un proceso y que este proceso que al final tenemos que ejecutar ciertas actividades. Por ahí me dicen que cómo podemos minimizar la parte esencial de riesgos de trayecto. Pues yo creo que hoy en día metiendo mucho en la parte de la concientización del trabajador, ayudarlos a que regresen a casa. Sin embargo, existen unos factores externos que no podemos controlar, ¿verdad? En el entorno de las vialidades, en el entorno de las comunidades. Entonces, pues esa parte sí nos afectan bastante cuando es un trayecto. Sin embargo, lo que tenemos que iniciar cada uno de nosotros es enfocarnos en concientizar a esa persona que está dentro de mi centro de trabajo para darle todas las herramientas para evitar esos incidentes en trayecto, ¿sale? Entonces, un poquito ya para terminar con esto, más allá de lo logrado, de lograr metas y objetivos, el compromiso cotidiano de una empresa es que cada uno de sus trabajadores retornen a su hogar sin lesiones. Eso es lo más esencial que vamos a tener y no nos vamos a ejecutar y no nos vamos a desarrollar, ¿sale? Sin embargo, como les comenté al principio, ah, hoy no traigo formatos, digo, por los tiempos, porque los tiempos son muy escasos aquí, no quiero quitarles también a muchos de ustedes que se encuentran laborando, desarrollando ciertas actividades. Sin embargo, sí existen formatos en los cuales nos podemos ayudar eh, prácticamente y podemos desarrollar estos procesos y que sean continuos, ¿sale? Pues muchísimas gracias. Si por ahí tengan alguna duda, alguna pregunta, estamos a la orden. Estimado Daniel, tenemos una pregunta que nos hace el compañero Abel Ortiz. Dice, ¿cómo minimizar los accidentes en el trayecto? Correcto, Imagino perdón, disculpa, completo la idea. Imagino que bueno, aquí en Ecuador tenemos como parte de nuestra normativa, la posibilidad de el accidente en itinere. Es decir, que en tránsito de la casa al trabajo o del trabajo a la casa, el seguro de riesgos del trabajo en mi país, aquí en Ecuador, cubre obviamente cualquier tipo de accidente y se considera como un accidente laboral. Entonces, imagino que va por ahí la pregunta y en este caso nos dice cómo minimizar los accidentes en el trayecto. correcto. Por ahí les comentaba, Cristian, que fue la última parte, igual lo comento así a resumen. Sin embargo, efectivamente, en los centros de trabajo, también en México, el patrón paga ese riesgo de trabajo de casa al trabajo por riesgo de trayecto. Sin embargo, por ahí la parte esencial de esto es concientizar al trabajador. ¿Por qué? Porque vienen más riesgos externos que no podemos controlar, ¿verdad? Como una vialidad, una comunidad, agentes perturbadores con los cuales pues es muy complicado. Sí se puede hacer un buen trabajo, pero sin embargo cada uno de los centros de trabajo o los países en los cuales estamos nos origina, ¿verdad? Este cambio. Chévere, muchas gracias, Daniel. Eh, invitamos a los participantes que si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, aprovechemos en este caso la información que nos está dando Daniel y que de pronto podamos obviamente hacerla para poder solventar cualquier inquietud. Parece que están un poco tímidos hoy. Vamos, vamos, anímense. Estamos premiando también la participación.
Aprovecho, amigo Daniel. Ayúdanos con una pregunta que el primero que la responda podría también tener aquí acceso a otro premio por estar aquí presentes y atento a la exposición. Por favor, Claro que ayúdame. sí. El primero que nos diga alguna de las 5 metodologías que vimos. Perfecto. Entonces, veamos quién alza la mano. Darwin Montalvo. A ver, pero tiene que explicarnos el detalle de de la metodología que está explicando, que explicó Daniel, ¿ok? A ver, Darwin Montalvo, activa tu micrófono, por favor. ¿Cómo Cuéntanos. están? Buenas tardes. Sí, bueno, de las metodologías que estaba explicando el expositor, el árbol de causas, pues es una de las que más se utilizan, ya que todo parte a base del problema inicial, ¿no? Y según se van ramificando, se va llegando a las consecuencias por las cuales se causó el accidente. Es una de las metodologías que se explicó. Ya. ¿Qué dices, Daniel? Correcto, Darwin. Muchas gracias. Muy bien, Darwin. ¿Así es? Confírmame, ¿de dónde nos estás hablando? ¿De Yo dónde? me estoy comunicando Quito, Ecuador. Ah, qué genial. Chévere. ¿Y en qué empresa trabajas o cuál es tu labor? En sí, soy paramédico en un taladro de perforación, igual también actualmente maestrando una carrera universitaria en prevención de riesgos laborales. Ah, qué genial. Qué chévere. Mira que hemos tenido bastantes participantes relacionados con la carrera de riesgos laborales, con seguridad y salud ocupacional, con todo lo que es riesgos del trabajo en general. Así que para nosotros es bastante importante que podamos ser un aporte y dentro de su proceso formativo, donde podamos darles un poquito más de experiencia con respecto a lo que nos informan y nos indican nuestros capacitadores, para que obviamente puedan fortalecer ese conocimiento que ustedes van manejando, tanto con la parte académica como con la parte experiencial. Bueno, Darwin, te comento, tú también tienes igual acceso a un premio, en este caso el premio sorpresa es igual manera un curso gratuito de trabajos en altura que se va a se desarrollará aquí en Quito, en nuestro centro de entrenamiento de Corporación PIR. Así que, por favor, me pasas tus datos por interno para poder igual coordinar contigo y ya les explicaremos, ya les daremos oportunamente la fecha de cuándo se va a llevar a cabo esto. De igual manera, con certificación del Ministerio de Trabajo de manera gratuita para ti. ¿Estamos de acuerdo, Darwin? Genial, muchas gracias. Chévere, listo. Bueno, adicional a esto, quería antes de que Daniel se nos vaya completamente, quería por favor indicarles a todos que estamos, bueno, en las redes sociales, en Instagram, estamos de igual manera en Facebook, eh, dando a conocer este evento y que por favor nos ayuden compartiendo sus comentarios, obviamente sus likes, para poder nosotros también con ello llegar a más personas que les puede interesar esta información, estas capacitaciones durante esta jornada. Así que les pido que por favor nos den una mano en ese sentido, explíquenles y bueno, y coméntenles que el acceso a este evento es gratuito, no tiene ningún costo. Los únicos que deseen el certificado son los que obviamente podrán obtener, pero tendrían que hacer un aporte de $15. Se les dará por interno, obviamente, las cuentas para poder, o los métodos de pago, pero quien quiera simplemente la información está aquí abierta. Es una forma también de compartir durante tantos años lo que como empresa hemos nosotros igual realizado. Así que de esta forma estamos también dando un aporte a nuestros profesionales dentro de este tipo de actividades y con ello esperamos que también seguir creciendo 50 años más con el aporte y el apoyo que ustedes también nos brinden dentro de sus empresas. Daniel, agradecerte por tu participación, tu exposición, chévere, muy clara, muy concisa. Yo creo que la mayoría se lleva muy presente tus recomendaciones y por supuesto te vamos a molestar que nos ayudes con tus formatos como referencia para que los participantes puedan analizarlos y de pronto lo puedan poner en práctica dentro de sus áreas de trabajo. Cuenta con ello.
por ahí ya me pongo en contacto en privado contigo, ¿vale? Chévere, Daniel, muchas gracias. Cuídate. Muy bien, un abrazo.